el año 2014, donde presentamos varios proyectos con respecto a la ampliación, transferencia, horarios, publicidad y localización de la sala de juego, y que en los debates de esos proyectos se nos había contestado que eran rumores, que no eran ciertos, que claramente, que no teníamos confirmado. Bueno, el señor Daniel Mautone, que fue el primero que habló sobre un bingo en Puente La Noria, finalmente tenía razón. Daniel Mautone hizo declaraciones, que es el presidente de la Cámara de Bingos, hizo declaraciones en el 2014, por el principio de 2014, que había un proyecto para un bingo en Puente La Noria, sin aclarar si un bingo nuevo o una transferencia. Bueno, finalmente se aprobó una modificación en la terminal de Puente La Noria y se relocalizó, se va a relocalizar un bingo de Loma de Zamora. Esto está absolutamente confirmado porque las obras están avanzadas y bueno, en este sentido queremos presentarle un proyecto, un pedido al gobernador Scioli para que no realice esta transferencia que todavía no está concretada. No se dieron todos los pasos administrativos y creo que es tiempo de rechazarla. Sinceramente es una mega sala de juegos, la de una terminal, de un nudo de transporte, de transferencia importantísimo, donde pasan obreros, estudiantes y gran cantidad de autos, debido a todas las obras que se van a hacer de conectividad con la General Paz. Y es una verdad que es un tema que nosotros debemos tratar con seriedad, el juego, el aumento del juego, la ampliación de estas salas, lo pernicioso que es en el lugar que se va a localizar, que se va a instalar, sinceramente donde hay justamente los sectores más vulnerables, que se ven tentados a una ganancia fácil, esto ya lo hemos dicho varias veces, hay oposición, porque nos consta, porque nos reunimos con la Iglesia de Lomas y hay oposición justamente también para que se sigan instalando y se sigan ampliando salas de juego. Sinceramente creo que tenemos tiempo todavía de que no se transforme esa zona en un casino prácticamente por las dimensiones que va a tener el local donde quiere instalarse el bingo. Y también, bueno, la preocupación, porque el señor Daniel Mautone en el año 2014 ya sabía algo que ni los concejales ni las autoridades de la municipalidad sabíamos, que se iba a instalar justamente una especie de casino en Puente La Noria. Así que le solicitamos al gobernador Scioli que no apruebe la transferencia de esta megasala de juegos. Y también invitamos al Departamento Ejecutivo para que se sume a esta invitación. Yo le quiero aclarar al concejal Navarro que esta bancada presentó muchos proyectos para minimizar el juego. Y que como hay una mayoría que no lo quiere tratar, no se puede tratar. Por ejemplo, los horarios, que lo puede hacer el Consejo Deliberante Local, se hizo en Necochea. Hay fallos a favor de la Corte Suprema. Por ejemplo, la publicidad del bingo incentivando el juego, también eso es un proyecto que hemos presentado y tampoco se ha tratado. También la localización, es decir, Lomas hoy no tiene una localización, un rubro que diga bingo, sala de juego o algún rubro tipo casino. Justamente nosotros mediante un proyecto de ordenanza queríamos justamente crear un rubro dentro del uso del suelo para limitar o definir, no limitar, sino definir el uso del suelo en Loma de Zamora, como tienen definidas otras actividades industriales, educacionales, comerciales, sanitarias, etc. Con respecto al bingo de Coto, le quiero aclarar a la concejal que nosotros en su momento no estábamos a favor justamente del emprendimiento de Coto, que fue una excepción al código de edificación de por lo menos 20.000 metros cuadrados. En ese momento nosotros no estábamos a favor y justamente además el proyecto original abarcaba la ocupación de la calle. Todos sabemos que la calle Pichincha, después de
de debates y de actividades que realizamos en aquel momento, justamente Coto no lo ocupó, porque quería justamente ocupar la calle Pichincha. De lo demás, si en ese momento se aprobó o no se aprobó, bueno, obviamente que el partido se hace cargo de las votaciones en este Consejo, lo que no quiere decir que hoy yo no pueda presentar y tenga derecho a presentar un proyecto para limitar el juego. Justamente lo que dijimos siempre era que nosotros presentamos proyectos para limitar el juego. Y repito, los horarios, la publicidad, la localización, y dejarlo en zonas que no tengan un efecto negativo sobre la población circundante. Con respecto a la provincia, sí se presentaron proyectos por este tema del bingo. El diputado Díaz lo presentó. Así que, si quieren, después, yo no tengo en mente el número del proyecto, pero eso se rechazó en el recinto, después de que Díaz lo fundamentó. Y por otra parte, la transferencia del bingo no necesita aprobación parlamentaria, sino que es un derecho o una obligación que tiene el Ejecutivo de otorgarlo o no. Así que ahí no hay un pase por un legislativo donde se produce un debate, directamente se transfiere. Y Loma de Zamora tampoco, está bien, lo habilita, solamente tiene una localización como cualquier otra actividad y tiene zona definida como se usa el suelo de Loma de Zamora. Por eso nosotros hacemos hincapié en nuestro proyecto de localización que no queríamos que eso esté cerca de universidades, cerca de nodos de transporte, sino que esté más allá. Eso hubiese sido lo ideal, porque lo demás no lo manejamos de Loma de Zamora, sino que es una ley provincial, que es otro debate. Pero bueno, yo invito al bloque del Frente Parlamentario, la que tiene la mayoría, si estamos de acuerdo en que limitar el juego es positivo, que demos tratamiento al tema de los horarios y al tema de la publicidad. Por la frase esa, si alguien considera que es muy dura, bueno, esa es la manera de redactar esto que estoy diciendo, pero si eso causó algún impacto negativo, la retiramos para justamente que se apruebe el proyecto. Este es un proyecto justamente que busca, y como los demás proyectos, busca limitar el juego y sus efectos perniciosos. El Estado tiene que definir cómo es el funcionamiento de la sala de juego. Lamentablemente, durante 20 años acá no se ha legislado correctamente a nivel provincial, ni desde el punto de vista impositivo, porque a Loma de Zamora casi o a los municipios donde se están los bingos no le queda absolutamente nada. Es una actividad que está sospechada de ser un instrumento del lavado de dinero, está sospechada también de otras actividades ilícitas que afectan también la moral. En esos centros no solamente se juega, todos sabemos lo que pasa ahí, no hay ningún tipo de control, se presta dinero, esto es muy común. Es decir, que es un tema que también es moral. Para mí es un tema moral porque la actividad del juego promueve justamente una actividad que es totalmente negativa para la salud de la población. Y vemos los efectos de la ludopatía y los centros de atención que crecieron y los problemas sociales que causa. Y no es lo mismo poner una fábrica que una sala de juegos. Y entonces, justamente, el municipio, ¿en qué puede actuar después de que todo esto está legislado provincialmente? Y bueno, los horarios, la publicidad, y creo que ahí tenemos que enfocarnos. Verdaderamente, si todos los que dijeron que están también en contra del juego o alguna tensión que se produce, estaríamos dispuestos a discutir seriamente, regular la actividad de Loma de Zamora, me parecería correcto, porque yo personalmente estoy en contra del juego. Yo no quisiera ninguna sala, ni en Avellaneda, ni en Florencio Varela, ni en Lanús, ni en ninguna parte. Directamente, pues ha hecho todo realmente muy, muy mal. La sala de juego tiene que estar en las zonas de recreación y excepcionalmente, nada más. Lamentablemente acá hasta se utiliza como un elemento de reclamatorio la esfera provincial, porque el gobierno provincial o los gobiernos provinciales ya han pedido adelantos de canon anticipado a los dueños de la sala de juego. Y después no vamos a hacer ni quién hace lo mismo. Los empresarios hacen lo mismo. Los empresarios del juego, Mautone, que es uno de los presidentes de la Cámara de Juegos, es el que hace lo mismo por la sala de juego.
Mautone, Codere, bueno, tenemos el triste ejemplo de la mega sala que hay en Palermo, que son 4.500, 5.000 máquinas, es la sala de juego a nivel individual más grande del mundo. Más grande del mundo. La sala de juego de en Palermo, 4.500 máquinas. Evidentemente esto es lo que tenemos que nosotros tratar de limitar desde el Estado, tratar de regular y tratar de justamente hacernos cargo también desde el Estado de los efectos perniciosos de esto. Por eso que el municipio que puede hacer, localizar, entonces el uso de la tierra es potestad municipal, podemos localizar. Podemos regular la publicidad, la podemos regular. Podemos regular los soleros, lo podemos hacer. Bueno, hagámoslo. 3 proyectos ahí justamente definidos. Porque la próxima vez que haya algo o alguna transferencia, bueno, vamos a tener una ordenanza que fija cómo se usa el suelo de Loma de Zamora. Por eso que es muy importante tratar estos temas que podemos nosotros tener justamente capacidad para crear. Así que solicitamos la aprobación del proyecto y si es necesario para que algunos concejales acompañen, retiramos directamente los vistos y considerandos para justamente tratar de que este proyecto se apruebe y que le llegue la solicitud al gobernador nacional y que todavía no ha firmado la transferencia.